Hola, nos alegra verte de nuevo en la clase de lengua materna español de segundo grado. Estamos a punto de terminar de estudiar los temas necesarios para que aprendas a comparar dos textos que aborden un mismo tema. Como decíamos, en las clases anteriores aprendimos a leer la estructura de los textos, continuos, discontinuos y mixtos. Conocimos algunas herramientas que utilizan los autores para organizar la información, facilitadores textuales, y estudiamos el propósito que puede tener un autor al momento de escribir su texto, expositivo o argumentativo. Ahora es momento de aprender a leer a profundidad, es decir, tener claridad acerca de lo que dice el texto mediante la identificación del tema y las ideas principales. Contar con esta habilidad es muy importante, pues te permitirá comparar de manera sencilla dos o más textos que abarquen un mismo tema, así como conocer los puntos de vista de sus autores. Pero antes haremos un breve ejercicio que te servirá para reforzar lo que hemos estudiado en clases pasadas. Lee los siguientes textos e identifica en cada uno los aspectos que se presentan a continuación. Anótalos en tu cuaderno. Tema que aborda. Facilitadores textuales que contienen. Tipo de texto: continuo, discontinuo o mixto. Texto 1. Texto 2. Texto 3. La manera en la que se identifica el tema y las ideas principales en un texto se relaciona con diferentes estrategias de comprensión lectora. A lo largo de tu vida escolar aprenderás distintas estrategias, algunas más complejas que otras. Nosotros comenzaremos con la más sencilla, la lectura referencial. La lectura referencial consiste en extraer lo que dice un escrito en forma textual, es decir, tal cual como lo presenta el autor. En este nivel debes enfocarte en saber identificar el significado de las palabras y oraciones, por lo que el conocimiento del español te servirá mucho. Dentro de la lectura referencial, la identificación del tema y de las ideas primordiales es una de las principales estrategias para saber leer un texto, pues justo de esa manera podrás conocer exactamente qué dice el autor. El tema de un texto es de lo que trata el escrito. Para conocer el tema puedes preguntarte, ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales son aquellas que exponen el tema que aborda el texto. Para identificar las ideas principales, puedes preguntarte, ¿qué se dice acerca del tema? Considera que suelen estar en una o pocas oraciones. Observa el siguiente video. Hola, ¿ustedes qué hacen para comprender un texto? Una forma es identificar las ideas principales, pero ¿cómo podemos identificarlas? ¿Por qué es útil identificarlas? Vamos a investigar. ¡Acompáñenme! Todavía no entiendo bien el tema. El maestro comentó que podemos comprender mejor un texto si encontramos las ideas principales. Veamos un tutorial para saber cómo reconocer las ideas principales de un texto. Sí, vamos a ver un tutorial. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. En general, las ideas principales sintetizan la información de un tema y suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta, ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema?
Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. ¿De qué trata el texto? De la energía nuclear. Ah, ya entendí, ese es el tema. Sí, y lo principal es la información más importante que el autor quiere exponer sobre ese tema. Pero, ¿cómo lo identificamos? Sigamos viendo el tutorial. Para encontrar las ideas principales en un texto, se debe tener en cuenta lo siguiente. Identificar, de manera general, de qué habla el texto que se lee, es decir, identificar el tema. Buscar el significado de las palabras que se desconozcan, ya sea deduciéndolo por el contexto en que se encuentran o buscándolas directamente en el diccionario, con el objetivo de comprender mejor el texto. Plantear las preguntas clave para identificar esas ideas principales. Buscar las respuestas en cada párrafo, pues ellas ayudarán a redactar un resumen. Una técnica para tener presente las ideas principales es el subrayado. Así, al releer lo que se subrayó, se puede recordar el contenido del texto leído. La información subrayada se puede organizar en temas y subtemas. O bien, crear organizadores gráficos. Dependiendo del objetivo de estudio. Para identificar las ideas principales, propongo preguntar ¿qué es la energía nuclear? De acuerdo. La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. Esta es una idea principal. Ahora, ¿cómo se obtiene? Se puede obtener de dos formas, por fusión nuclear y por fisión nuclear. Otra idea principal. También podemos preguntar qué pasa en la fusión y en la fisión nuclear. Y las respuestas son otras ideas principales. ¡Qué fácil! ¿Y si hacemos un mapa conceptual con las ideas principales? De acuerdo, definitivamente esto nos servirá para comprender mejor los temas. Sí, y podemos... Identificar las ideas principales de un texto permite comprenderlo mejor. Además, facilita la elaboración de resúmenes y organizadores gráficos. ¿Qué otras ideas principales identificas? Adiós. Como se apunte en el video, saber identificar las ideas principales te ayuda a encontrar lo fundamental en un texto, sintetizar la información, comprender lo que dice el autor acerca del tema del texto. Recuerda que parte del proceso de lectura referencial es comprender el significado literal del texto, por lo que si no conoces alguna palabra, es importante que la busques en un diccionario. Además, recuerda que una estrategia muy importante para identificar las ideas principales de un texto es realizar preguntas clave y buscar las respuestas en cada párrafo. Cuando tengas que identificar las ideas principales de dos o más textos, encontrarás que en ocasiones las ideas pueden ser similares, complementarias o contradictorias. Hola. Cuando hacemos una investigación, podemos encontrar información o ideas que se complementan y otras que se contradicen. ¿Sabes identificarlas? ¿Para qué es útil reconocerlas? Vamos a investigar. Ya encontré varias fuentes con información sobre la energía nuclear. Empecemos por ver si hay alguna definición. Hay varias definiciones y no sé qué información seleccionar para el resumen. ¿Qué te parece si investigamos para saber qué información podemos aprovechar? De acuerdo, porque mira, yo digo... Cuando se realiza una investigación sobre un tema, es indispensable consultar distintos tipos de texto, como revistas de divulgación, libros y páginas web confiables, entre otros. Al realizar una investigación es frecuente encontrar información similar, complementaria y contradictoria. Las ideas similares entre dos o más fuentes se manifiestan cuando éstas coinciden en el análisis o juicio que hacen sobre un determinado fenómeno. Incluso pueden tener una estructura idéntica o parecida.
Las ideas complementarias sustentan y enriquecen las ideas principales. Cumplen la función de ampliar, detallar, demostrar o ejemplificar esas ideas. Las ideas contradictorias se pueden manifestar en textos distintos, cuando algunas de las ideas que los conforman disienten. Es decir, las ideas expresadas entre uno y otro texto son opuestas o contradictorias. Son conceptos opuestos de tal manera que uno niega lo que el otro afirma. Estas ideas son similares porque ambos textos dicen que México dispone de una planta nuclear con 2 reactores nucleares. Estas ideas son complementarias porque enriquecen la idea principal. Por ejemplo, el texto que dice que México dispone de una planta nuclear que genera electricidad se complementa con otro texto que menciona que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y que usa agua de mar para refrigerarse. Y estas son ideas contradictorias, porque uno afirma lo que otro niega. Escucha, en un texto dice que la planta nuclear de Laguna Verde es de las más inseguras a nivel mundial, y en otro texto se menciona que los protocolos de actuación de la planta nuclear están debidamente regulados, lo que quiere decir que es segura. Como observaste, las ideas similares son aquellas que coinciden en el análisis que hacen acerca de un tema particular. A su vez, las ideas complementarias sustentan o enriquecen las ideas principales y tienen la finalidad de ampliar, demostrar, detallar o ejemplificar lo que se está diciendo. Por último, las ideas contradictorias son aquellas que son contrarias entre sí. Esto significa que unas afirman lo que las otras niegan. Saber determinar la relación que tienen las distintas ideas de varios textos es muy importante para poder comparar los diferentes puntos de vista de los autores, pues podrás conocer las cosas en las que están de acuerdo, en las que están en desacuerdo y por qué. Vamos a realizar un breve ejercicio para reforzar lo que hemos aprendido. Lee el siguiente artículo e identifica la idea principal o ideas principales. Anótalas en tu cuaderno. En este punto podemos afirmar que ya cuentas con todas las herramientas necesarias para comparar 2 textos acerca de un mismo tema, por lo que haremos una actividad para poner en práctica lo que has aprendido e identificar qué temas necesitas repasar. Realiza lo que se indica. Elige un tema de investigación. Selecciona un conjunto de fuentes confiables en las que puedas buscar información acerca del tema que elegiste. Escoge 2 textos sobre el mismo tema, pero que contengan puntos de vista distintos. En este caso, es necesario que sean textos argumentativos, pues, si recuerdas, en estos el autor opina o toma una postura acerca del tema en cuestión. Lee detenidamente los 2 textos e identifica las ideas principales y el punto de vista de cada autor. Realiza un cuadro comparativo en el que expongas en qué concuerdan y en qué están en desacuerdo los 2 autores. Gracias por acompañarnos en una clase más de tu materia Lengua Materna Español de segundo grado. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.